Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este su espacio de Agenda y Contexto. Esta mañana vamos a hablar de las metas del Congreso de la Ciudad de México en materia de género, pero también vamos a hablar de otro tema que está pendiente, mire usted, desde el 5 de diciembre del año pasado, que es la Defensoría Pública en la Ciudad de México. Y posteriormente, en la mitad, en la recta de este programa, antes de cerrar el programa, vamos a hablar con Suara de Luna, periodista, fotógrafa y poeta, y Adriana Tafoya. Ellas nos van a contar cómo cubrir una marcha feminista. Esto es muy importante, usted ya sabe los problemas que se han registrado en las coberturas periodísticas feministas en la Ciudad de México. Pero les digo que, bueno, tenemos invitada de lujo ahora, es la diputada Leonor Gómez Otegui. Ella es diputada por el Partido del Trabajo y es una de las mujeres de las 33 que están votando día a día y que, por cierto, bueno, gracias por venir, te hiciste este espacio, te lo agradezco muchísimo, Leo, porque tus compañeras y compañeros están en sesión en este momento y, bueno, eso dificulta que hayan estado aquí presentes en Agenda y Contexto. Posteriormente vamos a tener una mesa con diputadas y diputados para hablar de diversos temas. Sin embargo, me gustaría saber cómo van las iniciativas que han presentado las 33 diputadas en el Congreso de la Ciudad de México en esta vida parlamentaria, cómo van estas iniciativas. Estamos hablando de la iniciativa a favor de los huérfanos de víctimas de feminicidio, también estamos hablando de la iniciativa en torno a la alerta de género y de las acciones del Congreso contra la violencia institucional. Sí, esas iniciativas las metí yo. La de los huérfanos de feminicidio me parece importantísima porque ahorita estamos toda la sociedad hablando del feminicidio, de las muertas, que es muy doloroso, pero hay una parte de estas familias que es mucho más doloroso y que no estamos viendo como sociedad, que son los huérfanos del feminicidio. Estos niños que en muchos de los casos han visto a su papá asesinar a su mamá, que el papá está a lo mejor en la cárcel y los niños quedan en completo abandono. Y la justicia restaurativa a la que tendríamos derecho por ser ciudadanos mexicanos, el Estado no la está dando. Necesitamos que esta justicia restaurativa ayude a que estos niños puedan tener acceso a una educación hasta que se vuelvan profesionales, hasta que salgan adelante, pero también una ayuda psicológica y emocional para poder superar este tema, ¿no? Bueno, entonces, esta iniciativa, nada más para empezar, por partes, a favor de los huérfanos de las víctimas de feminicidio, ¿se les pretende dar un recurso económico? Se les pretende, bueno, se está pidiendo a la Secretaría de Salud y al DIF de la Ciudad de México que les den un acompañamiento psicológico y emocional, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Para superar el trauma. Y se está pidiendo que se haga una especie de beca que les garantice la educación que su madre no le puede dar, porque muchas veces los casos de feminicidio son de jefas de familia. ¿Cómo queda un hogar después de que la mamá ha sido violentada y pues asesinada? Terrible, y los niños muchas veces son testigos de esto. Y entonces pues sí requieren de que el Estado los acompañe y los ayude, ¿no? Y que la sociedad pues los visualicemos, o sea, que sí los veamos, que sepamos que están y que existen, porque lo que pasa actualmente es que no existe un registro. O sea, no sabemos cuántos son ni dónde están. No se sabe cuántos, no hay un dato aproximado. No, están en el completo abandono y son invisibles totalmente. ¿Quién los cuida? Muchas de las veces los familiares y otros quedan en total indefensión, pues muchos de los niños que vemos en las calles son producto de los feminicidios. ¿El Estado tiene la obligación de velar por ellos? Si el Estado no es capaz de darnos la restauración del daño a las víctimas, pues no estamos teniendo acceso a la justicia, entonces yo creo que sí. ¿Y de cuánto piensas que se puede aprobar en este Congreso de la Ciudad de México en el que estás participando de manera activa? ¿Es un recurso fluido? Me imagino que va a ser mensual. Sí, o sea que lo que estamos pidiendo es que se diseñe esta beca para que podamos garantizarles la educación a estos niños. Bueno, pues entonces ahí está ese tema importante. ¿Cuándo se puede aprobar esa iniciativa? Pues es que en el Congreso tenemos congeladas, la mayoría de las iniciativas de género están congeladas. ¿Por qué? Porque no solamente están en la Comisión de Igualdad de Género, sino que comparten otras comisiones, y en las otras comisiones presididas por hombres,
están atorando los temas de género. O sea, ¿estás denunciando que los hombres están obstaculizando estas iniciativas? Muchos de ellos sí. ¿Quiénes? Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el diputado Santillán, está, yo creo que teniendo al Congreso en una parálisis legislativa total, porque no dictamina nunca nada. O sea, yo tengo iniciativas ahí desde hace más de un año y no han podido salir porque no dictaminan. Pero las mujeres son la mitad del Congreso de la ciudad y en la Ciudad de México somos 60% más, inclusive, pues así está establecido, somos más de 60 millones de mujeres las que habitamos en todo el país. Y en la Ciudad de México, pues también somos más de la mitad de la población. Y en el Congreso son exactamente iguales, 33 mujeres diputadas y 33 hombres diputados. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando Pero entonces? mira, por ejemplo, en la última sesión de la Comisión de Igualdad de Género, ya las diputadas y diputados que integramos esa comisión pedimos que se haga una excitativa a las comisiones que no están ayudando a fluir con las iniciativas de género. ¿Y qué argumenta este diputado Santillán? ¿Qué les dice? Pues que está viendo otros temas y que está sacando otros temas y ya. No puede ser, o sea, así de simple. Sí, así de simple. O sea, un varón diputado está obstaculizando estas iniciativas de ley. Sí. ¿Y qué van a hacer? Y no ustedes? soy la única diputada en esa situación, habemos varias. Eso que te digo, que vamos a meter como Comisión de Igualdad de Género, vamos a meter una excitativa a este tipo de comisiones, yo creo que a esta comisión en específico, para que ya se dé la dictaminación y podamos sacar adelante una agenda de género importante que la ciudad está necesitando y requiriendo. Bueno, es insólito escuchar esto, ¿no? Es una iniciativa positiva. Un varón está deteniendo y la tiene en la congeladora esta iniciativa a favor de los huérfanos de las víctimas de feminicidio, niños y niñas que ni siquiera sabemos cuántos son y las condiciones en las que viven. Ahora, por otra parte, esa es una iniciativa. Vamos a otra. ¿Cómo va la iniciativa en torno a la alerta de género? Ya hubo un decreto. Igualita. Ajá. Y también la de violencia institucional, igualita, en las mismas comisiones. O sea, una tercera iniciativa que es la de violencia institucional, acciones del gobierno contra la violencia institucional, ¿también está congelada? Sí. ¿En qué consiste esa iniciativa? La de violencia institucional tiene que ver, por ejemplo, no sé si aquí seguramente sí, hablaron del tema de Abril. Sí, ¿no? sí. En el momento en el que el magistrado recodifica, o sea, les cambia el delito, eso es violencia institucional, porque están abusando del cargo que tienen para impedir que las mujeres tengamos acceso a la justicia real. Sí, muchos jueces lo que determinan es un asesinato, no es feminicidio. Ella sola se suicidó, como Lesbi Pérez, que pasó un año para que la Procuraduría reclasificara ese delito de homicidio y se le reconociera como feminicidio. Solo así hubo justicia, se le pidió disculpas públicas a la mamá de Lesbi Pérez. Sí, pero ya o sea, si la autoridad hubiera actuado cuando tenía que actuar, pues no hubieran sido necesarias las disculpas y hubiera podido estar viva a lo mejor. Porque también este tipo de violencia se aplica, por ejemplo, las señoras que muchas veces van y denuncian que desapareció la hija, muchos ministerios públicos y en muchos jueces les dicen, no, ¿para qué denuncia? Se fue con el novio. Entonces, esas horas que tardan en hacerle caso a los familiares son vitales para una mujer, porque es la diferencia muchas veces entre vivir y morir. Y no está penado y no pasa nada y ahí están tan tranquilos las personas que ejercen este tipo de violencia. Bueno, entonces es una iniciativa para sancionar, penalizar a aquellos servidores públicos, funcionarios, incluyendo también jueces, que obstaculicen el acceso a la justicia. Eso se llama violencia institucional, cuando una autoridad no permite el pleno ejercicio del derecho y del acceso a la justicia a una persona. Sí, a una mujer. Porque mujer. Sobre todo las que padecemos la violencia institucional somos las mujeres. Sí, claro, dándole el enfoque de género a una mujer. Bueno, pues ¿cuántos casos? Todos los que usted se pueda imaginar. Lesbi Pérez, Aide Mendoza, Abril, que bueno, ella ya había logrado que encerraran a su exesposo tras las rejas y un juez dijo, no, hay que dejarlo libre, lo saca y de inmediato pues la asesinan. Es lógico, ¿no? Ella ya lo había denunciado, que la querían matar, que su marido, su exesposo la querían matar. Entonces la ley también, la iniciativa de ley contra la violencia institucional, pues está en la congeladora. Son 3 iniciativas de ley a favor de las mujeres que están en la congeladora por decisión de un solo hombre. Así las cosas en el Congreso
de la Ciudad de México. Regresamos contigo, Leo Gómez Otegui. ¿Por qué es importante la Defensoría Pública en la Ciudad de México? Yo les tengo este resultado con ella, esta respuesta con la diputada esta mañana. Regresamos, vamos a la pausa y volvemos con los asuntos que a usted y a mí nos importa. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Capital 21. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto con Leo Gómez Otegui, diputada del Partido del Trabajo. ¿Por qué es importante que exista la Defensoría Pública en la Ciudad de México? ¿Qué se busca brindar? Pues simplemente apoyo a todas las personas que no tienen recursos económicos para pagar un abogado. En casos difíciles, evidentemente de litigios y en casos judiciales, lo que busca esta iniciativa es que haya un defensor público en las agencias de los ministerios públicos. ¿No? El artículo 51 de la Constitución de la Ciudad de México marca que se tiene que hacer un órgano autónomo que será llamado Instituto de la Defensoría Pública. Un instituto, no va a ser una oficina que esté ahí en la defensa de estas personas sin recursos. No, sí va a ser un instituto. Sí va a ser un instituto, pero habrá personal en todos los juzgados de la Ciudad de México, tanto en el civil como en el penal. O sea, van a tener un representante de esta Defensoría Pública en los ministerios. Sí. Bien, entonces, esta persona que se dedique a defender en casos penales, mercantiles y laborales a todas estas personas sin recursos, ¿eso sí es real? Sí. Lo que se busca es hacer menor la brecha entre aquellos que tienen para pagar un abogado y los que no. Y esto tiene que ver con la justicia diaria que vivimos las familias. O sea, muchas familias se les muere un pariente y está intestado, muchas familias están peleándose la guardia y custodia, las pensiones, están peleándose a lo mejor las rentas de las casas y pues no tienen dinero para un abogado. Entonces, lo que se busca con el Instituto de la Defensoría Pública es que estas personas cuenten con el respaldo, la compañía y la representación de un abogado que las acompañe en el proceso. ¿Y cuál va a ser este procedimiento para que ya abran este instituto y comience a operar? Estamos ahorita primero ya metimos una iniciativa, metí yo una iniciativa y otra el diputado Víctor Hugo Lobo del PRD, y ahorita estamos ajustándola para volverla a meter. Y pues esperamos que ya se dictamine pronto porque pues sí, las familias de la ciudad necesitan justicia y necesitan de estos servicios que les ayuden a no estar tan indefensos, ¿no? ¿Por qué si existe esta necesidad real en la gente, aún ustedes no han aprobado esa iniciativa de ley? Porque, bueno, la Constitución marcaba que el 5 de diciembre tenía que estar aprobada. De hecho, en el presupuesto 2020, nosotros los diputados ya aprobamos un presupuesto que se va a este organismo y lo que estamos haciendo es tratar de que sea una institución que sea útil, porque actualmente están los defensores de oficio, que son los que nos están ayudando ahorita a perfeccionar esta ley, que son los que la utilizan. Entonces están viéndole todos los matices que tiene, ¿no? Esta parte sirve, esta no, nosotros operamos así. Y entonces estamos perfeccionándola para poderla volver a presentar y pues esperemos que ya sea una realidad para la Ciudad de México. ¿Este año? Este año, sí. Bueno, entonces el objetivo final sería crear este instituto de la Defensoría Pública y bueno, ¿cuál es el presupuesto que ustedes calculan con el que podría arrancar y el número de personas que trabajarían ahí? Mira, actualmente hay muchos defensores que están regados por tribunales, que son asesores jurídicos, pero que las personas, pues la verdad es que ni las conocen mucho. Entonces, lo que estamos buscando es que todas esas asesorías se concentren en un solo instituto. Y entonces, con eso tampoco generamos una burocracia innecesaria. O sea, ya son personas que están trabajando para defender a la ciudadanía, pero pues vamos a agruparlas en un solo instituto. ¿Y cuándo lo van a subir a tribuna? Pues yo espero que la próxima semana o en 15 días, a más tardar. ¿Sí? Sí. Bueno. Ya se subió hace un año. Y el diputado Víctor Hugo Lobo la subió en diciembre y ahora la vamos a volver a subir el diputado Ricardo Ruiz y yo.
vamos a volver a subir, pues yo creo que no pasa este mes. No, y es una realidad, muchísimas personas pues tienen estos conflictos legales, jurídicos, de intestados o de herencias, en fin, son distintas las problemáticas que viven en estos juzgados, en estos ministerios públicos. Inclusive están estos otros que, bueno, sufren amenazas, extorsiones y que también no tienen dinero. Realmente pagar un abogado puede ser complicado para familias con pocos recursos. Claro. Y, por ejemplo, muchas veces tienen los problemas de las rentas, que se las suben sin avisarles y no tienen quien las defienda. O el divorcio, ¿no? Para las mujeres muchas veces es muy complicado porque el marido tiene para pagar un abogado y para pelear una pensión, o sea, para pelear no dar pensión, y ella queda en la indefensión. Entonces, con este instituto lo que pretendemos es que su caso también sea llevado por un abogado y que pelee su... ¿Sí? Bueno, lo cierto es que hay cierto rezago por lo que me estás comentando, diputada. Hay rezago en las iniciativas. ¿Qué es lo que está pasando? Se supone que habría la aprobación o la meta era aprobar una iniciativa de ley cada semana. Que, digamos, ¿lo están cumpliendo? ¿Están alcanzando esa meta? No, yo creo que tenemos un rezago legislativo bastante fuerte. ¿Por qué? Pues por lo que te comentaba hace rato, la falta de que los que presiden las comisiones quieran, falta de voluntad política de partes, ¿no? O sea, no hay esa voluntad política, no hay esas ganas de sacar adelante la agenda de la ciudad. Entonces sí tenemos una parálisis legislativa, sí tenemos un rezago legislativo bastante fuerte. Todos los días de sesión, martes y jueves, subimos iniciativas que duermen el sueño de los justos. Están en la congeladora. Ajá, estamos tardando, inclusive las leyes que le importan a la ciudad, estamos tardando muchísimo en poderlas sacar adelante. La jefa de gobierno, por ejemplo, presentó la ley de agresores sexuales, que no hemos podido sacar, y ya llevamos pues 2 meses con esto, o sea, ya era para que hubiera salido, porque también hay muchas iniciativas que se van a desprender de esto. Por ejemplo, yo presenté una iniciativa de infractores sexuales para que todas las personas que tengan que ver con niños tengan un documento que diga que no son infractores sexuales. Entonces necesitamos que salga lo de la jefa de gobierno para poder implementar esto para escuelas, deportivos, hospitales, todo aquel que tiene que ver con niños. Tú vas a trabajar el próximo lunes, que es este día han convocado a no trabajar, a no realizar nada, a este paro nacional. Yo sí me voy a unir al paro. Sí, porque la idea es visibilizar lo que somos las mujeres, lo que aportamos las mujeres y lo que hacemos. ¿Lo mismo el resto de las mujeres de tu bancada o solo tú? Pues que cada quien va a hacer lo que mejor le parezca. En el Congreso tenemos un acuerdo que la Jucopo presentó al Pleno y que el Pleno lo votó, en el que todas las mujeres que trabajan en el Congreso o que dependen del Congreso y se quieran unir a este paro, puedan hacerlo sin que se les descuente el día y sin que haya ninguna represalia. Muy bien. Oye, qué desconcertante, de verdad, me dejaste desconcertada cuando me cuentas que un varón diputado mantiene en la congeladora las iniciativas a favor de las mujeres y ustedes son 33 mujeres. No entiendo esta lógica. No, ya vamos a alzar la voz. Ya la excitativa es ya una alzada de voz y de decir ya basta, ¿no? Ajá. ¿Cuándo va a ser eso? Pues debe de ser la próxima sesión. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, que es la diputada Paula Soto, se comprometió a hacernos llegar el documento a todos los integrantes de la comisión para firmarlo esta semana y presentarlo en la mesa directiva ante el Pleno para que... Bueno, pues mira, la convocatoria, particularmente la de lunes, pues abrió un debate, ¿no? Tú sabes que hubo inmediatamente políticos de otros partidos, de oposición, que de pronto de la noche a la mañana se volvieron feministas y están convocando a la protesta, al paro nacional. ¿Qué opinas de eso? Pues creo que siempre pasa. Creo que siempre que hay una causa social, no falta el oportunista que se quiere colgar de los temas de otros, ¿no? En este caso yo creo que las mujeres sí necesitamos que se nos visibilice y esto va más allá de partidos y colores. Esto va en torno a que somos necesarias, somos importantes, tenemos que hacernos ver, ¿no? Tú me comentabas en la pausa que se están uniendo las mujeres de todos los partidos. Sí, definitivamente, y además las agendas del país han salido gracias a que las mujeres empezaron a
bueno, las agendas de las familias. Porque, por ejemplo, nunca hubiéramos hablado de violencia intrafamiliar si no hubiera habido diputadas mujeres que visibilizaran el tema, que lo pusieran sobre la mesa, porque para los hombres era pues una cosa privada, ¿no? Y eso no se tocaba en el Congreso ni en ningún tipo. Oye, de verdad, qué dramática idea, pero es que esa es la cultura. Esa es la cultura con la que hemos crecido. Violencia intrafamiliar, no dices nada porque es cosa de dos y entre ellos se arreglan, pero aunque la esté matando, no dices nada. Y así muchos hombres y muchas mujeres han crecido y por eso es que se escuchan gritos en el departamento de a un lado y nadie hace absolutamente nada. Se tiene que llamar a la policía si hay gritos y si hay golpes. Se tiene que llamar a la policía para que la policía haga acto de presencia. La violencia intrafamiliar no es cosa de dos. La violencia intrafamiliar también es de la sociedad porque afectan a una persona. Y además, si esa persona aparece, evidentemente asesinada, eso no puede quedar impune. O lo que pasaba en el metro, ¿no? Que veían a mujeres que estaban siendo agredidas y como el hombre decía, mi amor, no te pongas así, pues ya nadie se metía porque lo vemos como normal que una mujer sea tratada de esa forma. Eso, pero para nada es normal. Sí, ¿no? Yo creo que se necesita una revolución de la conciencia, una reeducación, repensarnos como sociedad, repensarnos como país, repensarnos como nación y tratar de cambiar, de erradicar por completo el machismo. Somos uno de los países más machos del mundo. La gente dice, es que los árabes son más machos. No. Por ejemplo, en el mundo árabe las mujeres están cubiertas por completo. El varón dice, miren lo que tengo aquí. Aunque esté totalmente cubierta, vean lo que tengo. Y llegan aquí los varones de Occidente con sus parejas en bikini y dicen, miren, esto es lo que tengo. Y de nueva cuenta, la mujer como objeto, sea del país que sea de la cultura que sea, hay que erradicar esto, ¿no? Por eso es importante el paro, para para visibilizar lo que somos y lo que hacemos en la sociedad. No, a mí lo que me parece sorprendente es que tú llegues y me digas una verdad que, bueno, casi nadie la dice y lo has mencionado, lo has revelado aquí en la mesa de Agenda y Contexto, de que un varón diputado está obstaculizando las labores y además está paralizando las labores legislativas, me desconcierta mucho. Sí. ¿No? Pues esperemos que entonces lo logren. Próxima semana tendremos noticias. ¿Qué te parece si una vez que ya se tenga todo eso, abordamos con más mujeres? Hoy no pudieron venir, me dijeron todos los partidos políticos que estaban en sesión. Por fortuna sí contamos con tu valiosa presencia. Gracias. ¿No? Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Entonces, ¿sí te parece que nos volvamos a ver? Hagamos una mesa nuevamente en donde ventilemos estos temas. Y nos va a ayudar mucho como Congreso y como sociedad, porque está paralizada la agenda de las mujeres. Bueno, pues ahí tienen, colegas, ustedes están ahí en el Congreso de la Ciudad. Diputado Santillán, ¿qué es lo que está ocurriendo con usted? ¿Por qué están en la congeladora iniciativas importantes para ayudar a estos huérfanos de víctimas de feminicidio? La otra iniciativa, rápidamente, de la alerta de género, ya se decretó, la jefa de gobierno lo decretó. La alerta de género la decretó la jefa de gobierno, pero yo metí una iniciativa que me parece importante porque lo que pasa con las alertas de género es que las decretan en los estados y se quedan ahí decretadas. Ningún estado ha salido de la alerta, ningún estado ha buscado salir. Entonces nosotros metimos una iniciativa con una serie de medidas para poder ser la primera entidad del país que salga de esta alerta. Bueno, pero cuando eso concluya y se ve complicada la situación, sí. Diario estamos viendo el nombre y el apellido de una mujer, niña, diario, con golpeada o violentada. Sí, sí, o sea, sí. Qué bueno que entonces metiste la iniciativa para levantar las alertas, porque no existe en ningún lugar del país, pero era también necesario. Pero después de cumplir una serie una serie de acciones que nos lleven a poder salir de ella, o sea, claro, que sea una realidad que en la Ciudad de México se respeta a las mujeres. Por supuesto, y que disminuyan los índices, ¿no? Porque hasta ahora somos solamente un número, les ha importado, no les ha importado gran cosa. Tenemos que hacer algo, juntarnos sociedad y gobierno, eso sí puede lograr un cambio, la sociedad y el gobierno juntos. Ellos no pueden solos y obviamente nosotros tampoco podemos solas y nosotras tampoco podemos solas. Sí. Pero te veo entonces la próxima semana, sí, claro, ¿puede ser? Sí, mínimo sí. Una llamada telefónica para ver cómo va, si se descongeló o no se descongelaron o no estas iniciativas. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Leonor Gómez Otegui, diputada del Partido de Trabajo esta mañana, que te trasladaste hasta acá
hasta Agenda y Contexto para contarnos todo esto. Y el lunes pues estaremos pendiente de lo que ocurra en la Ciudad de México, evidentemente dando seguimiento a través de todos nuestros noticieros, y por fortuna también vamos a saber si sí se descongelan o no estas iniciativas de ley con las 33 mujeres que están legislando en el Congreso de la Ciudad. Vámonos a la pausa, hay más temas, más asuntos que a usted y a mí nos importa, ya volvemos.